Si todo en el universo obedece a un orden, ¿cómo explicamos la atracción entre dos personas que parecen estar destinadas a cruzar sus caminos? Carl Jung nos enseñó que nuestras relaciones no son meras coincidencias, sino reflejos de nuestro inconsciente, manifestaciones de aquello que aún no hemos descubierto en nosotros mismos. Si comprendiéramos que cada conexión significativa tiene un propósito oculto, ¿podríamos reconocer antes a quienes están destinados a transformar nuestra vida? Porque si nuestras almas están destinadas a unirse, no es el tiempo ni la distancia lo que las separará, sino nuestra propia resistencia a aceptar lo que el destino nos pone frente a los ojos. Carl Jung habló extensamente sobre el concepto de sincronicidad, esa conexión misteriosa que parece unir eventos y personas más allá de la explicación racional. En el contexto de las relaciones humanas, las almas que están destinadas a encontrarse lo harán, no por casualidad, sino porque existe un orden profundo que rige la realidad. Jung señalaba que lo que percibimos como coincidencias son, en realidad, manifestaciones de patrones inconscientes que buscan expresarse en el mundo físico. Cuando dos personas sienten una atracción inexplicable, es porque sus psiques ya estaban vinculadas antes de que sus cuerpos se cruzaran. No reconocer la sincronicidad puede llevarnos a descartar oportunidades de crecimiento y conexión profunda. Aceptar la sincronicidad requiere una apertura a lo desconocido y una disposición a ver la vida con una mirada simbólica. Jung afirmaba que lo inconsciente colectivo nos empuja a vivir experiencias que tienen un sentido más allá de lo inmediato. Cuando negamos este principio, nos quedamos atrapados en la ilusión del azar y evitamos reconocer las oportunidades que el universo nos presenta. Al ignorar estas conexiones, corremos el riesgo de repetir ciclos sin comprender su verdadero significado. En cambio, al abrirnos a la sincronicidad, desarrollamos una intuición más aguda y una mayor comprensión de nuestro destino. Cuando aceptamos la sincronicidad como una guía, comenzamos a ver nuestras relaciones con una nueva profundidad. Entendemos que cada encuentro significativo tiene un propósito, ya sea para aprender una lección o para permitir la unión de dos almas que están listas para evolucionar juntas. Jung afirmaba que la vida nos presenta patrones que, si sabemos leerlos, nos conducen a una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Este reconocimiento nos ayuda a soltar la resistencia y fluir con los eventos, en lugar de luchar contra ellos. A medida que integramos este conocimiento, nuestras relaciones dejan de ser superficiales y se convierten en manifestaciones conscientes de nuestro crecimiento interno. Cuando confiamos en la sincronicidad, dejamos de aferrarnos a la necesidad de controlar cada detalle y permitimos que la vida nos sorprenda con conexiones que nos transforman. Pero para llegar a este punto, es necesario atravesar un proceso de transformación interna que suele ser incómodo. El amor auténtico trasciende las barreras del tiempo, la distancia y las circunstancias. Jung explicaba que los vínculos verdaderos no se rompen fácilmente porque están arraigados en el inconsciente, en lo más profundo de la psique. Cuando dos almas están destinadas a estar juntas, el universo encuentra la forma de volverlas a reunir. Sin embargo, muchas veces la mente consciente, con sus dudas y temores, interfiere en el proceso natural de esta reunión. Resistirse a lo que es inevitable solo genera sufrimiento y nos impide ver el aprendizaje oculto en cada experiencia amorosa. Jung afirmaba que el ser humano tiene una tendencia a proyectar en el otro lo que no ha integrado en sí mismo. Si no hemos trabajado nuestras propias sombras, el amor podría convertirse en una fuente de conflicto en lugar de ser un espacio de crecimiento. Pero cuando ambas personas han trabajado en su desarrollo personal y han aceptado sus luces y sombras, el vínculo se fortalece. Si evitamos enfrentar nuestras propias carencias, podríamos alejarnos de relaciones significativas por miedo o por falta de madurez emocional.
Al comprender que el amor auténtico tiene su propio ritmo y que no se puede forzar, aprendemos a confiar en la vida y a dejar de obsesionarnos con los resultados. Jung nos enseñó que las relaciones verdaderas están impulsadas por fuerzas internas que muchas veces escapan a nuestra comprensión inmediata. Al aceptar esto, podemos vivir el amor desde la libertad y la confianza, en lugar de desde la ansiedad y la necesidad de control. La paciencia y la entrega consciente nos permiten experimentar relaciones mucho más plenas y significativas. Cuando confiamos en que el amor real encuentra su camino, también nos liberamos del miedo al abandono o a la separación. Empezamos a ver las conexiones humanas como reflejos de nuestro propio crecimiento y dejamos de forzar situaciones que no están alineadas con nuestro destino. Pero para llegar a este punto, es necesario soltar el miedo a la incertidumbre y aprender a confiar en el flujo natural de la vida. Carl Jung afirmaba que el principio de individuación es el proceso mediante el cual el ser humano se convierte en sí mismo, integrando sus sombras, aceptando su verdadera esencia y alcanzando una autenticidad plena. En el amor, este principio es fundamental, pues dos almas no pueden unirse de manera auténtica si no han recorrido primero su propio camino de autoconocimiento. Un amor basado en la dependencia o en la proyección de las propias carencias no es más que una ilusión pasajera. Solo cuando cada individuo se reconoce a sí mismo en totalidad, puede mirar al otro con verdadera claridad y profundidad. Aceptar este principio nos lleva a la necesidad de confrontarnos, de explorar nuestras sombras y de trascender aquellas partes de nosotros que buscan completarse a través de otro. Jung advertía que el rechazo de nuestra individualidad nos conduce a relaciones llenas de expectativas irreales y decepciones inevitables. Si no nos permitimos este proceso, nos arriesgamos a repetir patrones inconscientes y atraer relaciones que solo refuercen nuestras heridas. La resistencia a la individuación mantiene a las almas atrapadas en ciclos de sufrimiento. Sin embargo, cuando aceptamos este camino de autodescubrimiento, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección libre. Jung nos enseña que una relación entre dos seres completos es una unión sagrada donde el amor no es posesión ni dependencia, sino un encuentro entre dos conciencias que se reflejan mutuamente en su evolución. En este nivel, el amor se convierte en un proceso de crecimiento, una oportunidad para trascender y expandir la propia consciencia. Pero llegar a este punto implica un proceso de transformación interna que a menudo es incómodo. Cuando se recorre este camino, las relaciones comienzan a reflejar esta evolución y los vínculos se tornan más auténticos. La energía que antes se destinaba a buscar desesperadamente amor en el exterior se dirige ahora hacia el interior, permitiendo que la conexión con el otro surja de forma natural y armónica. Jung nos recuerda que la vida está llena de pruebas que nos obligan a crecer, y el amor no es la excepción. A veces, dos almas que están destinadas a encontrarse deben atravesar separaciones, desafíos y crisis individuales antes de poder unirse de manera genuina. Estas pruebas no son castigos ni accidentes, sino oportunidades que la psique ofrece para fortalecer la unión en un nivel más profundo. Cuando el destino nos separa de alguien, no significa que el vínculo se ha roto, sino que es necesario evolucionar antes de poder reencontrarnos con mayor madurez y claridad. Si no comprendemos esta dinámica, podemos caer en la desesperanza, aferrarnos a relaciones prematuras o llenarnos de resentimiento cuando el amor parece alejarse. Jung advertía que la impaciencia y el miedo al vacío pueden llevarnos a repetir errores del pasado, creyendo que debemos forzar las conexiones en lugar de permitir que maduren de manera orgánica. Resistirse a la evolución interna solo posterga la verdadera unión. Por el contrario,
Aceptar que cada separación tiene un propósito nos brinda paz y claridad. Si el amor es real, este regresará en el momento adecuado, cuando ambos individuos hayan alcanzado un estado de conciencia que permita una conexión más profunda. Mientras tanto, la tarea no es esperar al otro, sino seguir creciendo, desarrollándose y construyendo una vida plena en solitario. Cuando adoptamos esta perspectiva, dejamos de temer las separaciones y comenzamos a verlas como parte natural del proceso. La confianza en el destino nos permite vivir con mayor serenidad y gratitud, y esto, a su vez, nos convierte en seres más equilibrados y preparados para recibir el amor auténtico cuando llegue el momento adecuado. Desde la psicología profunda, Jung afirmaba que el inconsciente almacena todas nuestras experiencias, emociones y conexiones, incluso aquellas que nuestra mente consciente intenta ignorar o reprimir. En el contexto del amor, esto significa que una conexión verdadera nunca desaparece por completo, aunque dos personas se separen. Su presencia sigue manifestándose en sueños, recuerdos inesperados o incluso en encuentros sincrónicos que parecen coincidencias, pero que en realidad son señales de un lazo más profundo. Si ignoramos este hecho, podríamos pensar que al alejarnos de alguien, su presencia en nuestra vida se disolverá sin más. Sin embargo, el inconsciente actúa de manera diferente. Lo que no se procesa conscientemente regresa en forma de patrones repetitivos, encuentros fortuitos o emociones persistentes que parecen no tener explicación. Jung enseñaba que la mejor forma de lidiar con estos fenómenos no es la negación, sino la integración consciente de la experiencia. Al aceptar que el amor auténtico deja una huella profunda en la psique, podemos aprender a vivir con esa energía sin necesidad de aferrarnos a ella. En lugar de resistirnos o intentar olvidar forzosamente, podemos utilizar esa conexión para aprender, evolucionar y prepararnos para futuras relaciones con una mayor comprensión emocional. Pero para lograr esto, es necesario abrazar la profundidad de nuestras experiencias sin miedo. Cuando lo hacemos, nuestro entorno también se transforma. Nos volvemos más conscientes de las señales del destino, más abiertos a las sincronicidades y más receptivos a las relaciones que realmente están alineadas con nuestro crecimiento personal. Carl Jung afirmaba que el inconsciente colectivo es el tejido que une a todas las almas, y dentro de él, las conexiones significativas no se pierden. Cuando dos personas comparten una vibración emocional intensa, esta se graba en su inconsciente, generando lazos que trascienden el tiempo y el espacio. Aquello que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino, escribió Jung. Y en este sentido los vínculos profundos dejan huellas invisibles que continúan influyendo en nuestras elecciones y caminos. Si comprendemos que nuestras emociones generan una energía que moldea nuestra realidad, podemos ver cómo las conexiones profundas nos transforman. No aceptar esta verdad nos deja atrapados en la ilusión de que los lazos pueden romperse fácilmente, sin notar que lo no resuelto sigue operando en el fondo de nuestra psique. Jung nos invita a reconocer que cada encuentro significativo deja una marca y que su energía sigue afectando nuestras decisiones, incluso cuando creemos haber dejado todo atrás. Al aceptar esta conexión, ganamos claridad sobre la influencia que las relaciones tienen en nuestro crecimiento. La conciencia nos permite transformar la energía que nos une a otros en aprendizaje y evolución, en lugar de permanecer atrapados en ciclos de apego y dolor. Jung sugiere que solo cuando reconocemos estos lazos y aprendemos de ellos, podemos liberarnos de su peso y convertirlos en parte de nuestra historia personal, en lugar de sombras que nos persiguen. Cuando aplicamos esta comprensión en nuestras relaciones, nuestras interacciones cambian. Ya no vemos la distancia o el desapego como una ruptura definitiva,
sino como una transformación natural de la energía que una vez compartimos. Esta sabiduría nos ayuda a vivir con mayor serenidad, a no temer la separación y a permitir que los lazos genuinos evolucionen sin resistencia. Pero para llegar a este punto, es necesario atravesar un proceso de transformación interna que suele ser incómodo. Jung afirmaba que, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. En el amor, este principio se manifiesta en la repetición de patrones. Volvemos a encontrarnos con personas que reflejan nuestras heridas hasta que aprendemos la lección que ellas vienen a enseñarnos. El alma se mueve en ciclos y si una relación nos dejó una lección incompleta, la vida nos pondrá de nuevo en un escenario similar, con la misma persona o con alguien que cumpla su misma función. Si no tomamos conciencia de este proceso, corremos el riesgo de caer en la trampa de la repetición, creyendo que el destino nos castiga cuando en realidad es nuestra propia psique la que busca resolución. Jung señaló que todo aquello que rechazamos o tememos enfrentar se proyecta en nuestra realidad, manifestándose una y otra vez hasta que lo integremos. Solo a través de la comprensión de estos ciclos podemos romper con la inercia y evolucionar hacia relaciones más conscientes. Aceptar esta dinámica nos permite transformar el sufrimiento en sabiduría. Al tomar responsabilidad por nuestra parte en cada vínculo, podemos cambiar nuestra energía y, con ello, el tipo de personas que atraemos. Al hacerlo, dejamos de ser víctimas de circunstancias repetitivas y nos convertimos en creadores de nuestra realidad emocional. Jung nos invita a ver cada relación como un espejo y a utilizar su reflejo para sanar nuestra propia psique. Este reconocimiento impacta no solo nuestra vida amorosa, sino también todas nuestras relaciones. Al elevar nuestra conciencia, dejamos de repetir historias inconclusas y comenzamos a escribir nuevas narrativas basadas en el crecimiento y la elección consciente. La libertad llega cuando comprendemos que no estamos destinados a sufrir, sino a aprender. Pero para llegar a este punto, es necesario cuestionarnos profundamente y desapegarnos de las viejas historias que nos limitan. Para Jung, la plenitud no se encuentra en el exterior, sino en la integración de nuestro ser. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. En la búsqueda del amor, muchos miran fuera de sí mismos, esperando que alguien más llene sus vacíos, sin darse cuenta de que el amor genuino solo puede ser encontrado cuando uno se ha encontrado a sí mismo. No se trata de buscar a la persona correcta, sino de convertirse en la persona que refleje la calidad del amor que se desea recibir. Cuando comprendemos que el amor propio es la base de todas nuestras relaciones, transformamos nuestra manera de vincularnos. Si ignoramos esta verdad, nos vemos atrapados en relaciones de dependencia, atrayendo a quienes reflejan nuestras carencias en lugar de nuestra plenitud. Jung enfatizaba que el amor sano solo puede surgir entre individuos que han completado su propio proceso de individuación, es decir, que han integrado todas sus partes en una totalidad consciente. Al aceptar esta idea, dejamos de buscar desesperadamente y comenzamos a cultivar en nosotros lo que deseamos atraer. En este proceso, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una extensión de nuestra propia luz interior. Jung nos enseña que cuando vibramos desde la autenticidad, atraemos a quienes resuenan con nuestra esencia más profunda, sin la urgencia de llenar un vacío interno. Esta comprensión transforma todas nuestras relaciones. Dejamos de aferrarnos a quienes no están alineados con nuestro crecimiento y permitimos que las conexiones verdaderas se den de manera natural. Así, el amor deja de ser una búsqueda ansiosa y se convierte en una manifestación de nuestro estado interno. Pero para llegar a este punto, debemos primero atravesar la incomodidad de mirarnos a nosotros mismos sin evasiones. Jung afirmaba que,
El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. En este sentido, el amor no solo nos da alegría, sino que también nos confronta con nuestras sombras y nos empuja a evolucionar. Las relaciones más significativas suelen despertar en nosotros emociones intensas porque traen a la superficie aquello que necesita ser sanado. Si resistimos esta transformación, nos aferramos a la idea de que el amor debe ser solo placer y armonía, evitando la profundidad del crecimiento que ofrece. Pero Jung nos enseña que la verdadera evolución ocurre cuando enfrentamos los desafíos que las relaciones nos presentan y los utilizamos como oportunidades de autoconocimiento. Al aceptar el amor como un espejo de nuestro propio proceso interno, nos volvemos más conscientes de cómo influimos en nuestras relaciones. Aprendemos a ver los conflictos como maestros y a utilizar cada experiencia para crecer. Esto nos lleva a conexiones más auténticas y enriquecedoras. Este cambio de perspectiva se refleja en nuestra vida diaria. Dejamos de ver el amor como un destino y comenzamos a vivirlo como un camino de transformación constante. Carl Jung sostenía que aquello que negamos en nosotros mismos lo encontramos en los demás. La atracción entre dos almas no es solo un fenómeno consciente, sino un reflejo de las fuerzas ocultas que habitan en nuestro inconsciente. Lo que nos seduce del otro no es únicamente su luz, sino su sombra, aquella parte reprimida que, sin darnos cuenta, buscamos integrar en nuestra psique. Cuando dos almas se encuentran, la conexión que sienten es el reconocimiento de un espejo profundo que refleja tanto su grandeza como sus carencias. La sombra se convierte en un imán poderoso que une los caminos de dos seres que, aunque inconscientes de ello, se buscan desde lo más profundo de su ser. Aceptar esta realidad implica un compromiso con la individuación, el proceso que Jung describía como la integración de la totalidad del ser. Quien rechaza su sombra se condena a vivir relaciones superficiales o llenas de conflicto, pues proyectará en el otro todo aquello que no acepta en sí mismo. Al ignorar la sombra, creamos patrones repetitivos en los que atraemos a personas que nos confrontan con nuestros aspectos negados, generando ciclos de atracción y rechazo. El amor destinado no se basa en la perfección, sino en la voluntad de abrazar la totalidad del otro, incluso aquello que resulta incómodo o desafiante. Cuando nos atrevemos a integrar nuestra sombra, las relaciones adquieren una profundidad inigualable. En lugar de idealizar o demonizar al otro, lo vemos como un ser completo, con luces y sombras, igual que nosotros. Este reconocimiento permite el amor auténtico, aquel que no busca llenar vacíos ni proyectar expectativas irreales, sino crecer juntos en un camino de transformación mutua. Al aceptar que el otro también es un reflejo de nuestra psique, aprendemos a responsabilizarnos de nuestras emociones y respuestas, dejando de lado la necesidad de controlar o cambiar al otro para amarlo en su totalidad. Pero para llegar a este punto es necesario atravesar un proceso de transformación interna que suele ser incómodo. La integración de la sombra requiere humildad, valentía y autorreflexión. Sin embargo, una vez logrado, nuestras relaciones se vuelven más auténticas, liberadas del miedo al abandono o la dependencia emocional. Nos convertimos en seres completos que atraen conexiones basadas en la verdad, la aceptación y el crecimiento mutuo. De esta manera, el magnetismo de la sombra deja de ser un factor inconsciente que nos arrastra a relaciones conflictivas y se convierte en la clave para una unión genuina, donde dos almas se encuentran no para completarse, sino para caminar juntas en su totalidad. Carl Jung nos enseñó que los encuentros significativos no son azarosos, son parte de un orden más profundo, guiado por la sincronicidad. Algunas almas llegan para quedarse, otras para enseñarnos algo y luego partir.
Lo importante no es cuánto duran en nuestra vida, sino la transformación que dejan en nosotros. Si llegaste hasta aquí, comparte en los comentarios una historia sobre alguien que marcó tu vida, un encuentro que sentiste como destino o una conexión que, aunque no haya perdurado, dejó una huella en tu alma. Tu experiencia puede resonar con